Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente Donald Trump está provocando una crisis comercial con uno de sus socios más importantes, de hecho el más importante. Cada día cruzan entre ambos países 1.700 millones de dólares. Según sus críticos, poner aranceles a productos mexicanos es como darse un balazo en el pie. En una respuesta valiente y digna, como la puse yo en redes sociales, el presidente López Obrador invitó a Donald Trump al diálogo y le dijo que ningún problema social se resuelve con impuestos. Veamos el contexto. Sin poder obtener los fondos para el muro fronterizo, las caravanas de migrantes son el nuevo objetivo de Donald Trump. Ayer el mandatario estadounidense anunció que a partir del próximo 10 de junio, todos los productos importados desde México tendrán un arancel del 5%. Esta medida ya la había advertido el 4 de abril, cuando dijo que daría a México un año para frenar la inmigración o impondría aranceles. Esto luego de no poder cerrar su frontera, como amenazó varias veces. Trump señaló que los aranceles que impondrá aumentarán gradualmente y se eliminarán hasta que México detenga totalmente el flujo migratorio. El 1 de agosto subirán al 15%, el 1 de septiembre al 20% y el 1 de octubre al 25%. Para esta medida, Trump se basó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Trump acusa a nuestro país de ejercer una cooperación pasiva y que permitir esta incursión masiva de migrantes constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Como respuesta, el presidente López Obrador le dirigió una carta invitándolo al diálogo, la prudencia y la responsabilidad. Le recordó también que México cumple con su responsabilidad de evitar el paso de migrantes en la medida de lo posible y respetando los derechos humanos. Además, señala que dado su administración ha priorizado el combate a la corrupción como ningún gobierno anterior, México se convertirá en una potencia con dimensión social y los mexicanos no tendrán necesidad de emigrar. Finalmente, le pide a Trump recibir a los representantes del gobierno mexicano para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. La administración López Obradorista ha insistido en que la solución a la crisis migratoria es crear cortinas de desarrollo mediante inversión en la zona sur de México y Centroamérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó ya su propuesta para el Plan de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, para estimular el crecimiento económico y frenar la expulsión de migrantes. El documento propone un cambio de visión al abordar la movilidad como un asunto de seguridad humana. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión, este anuncio sorpresivo, inestable, la verdad, que nadie se esperaba por el hecho de que el presidente López Obrador ayer, esta misma semana, había mandado ya el tratado al Senado a ratificar, se habían reunido la semana pasada en Washington, se habían levantado los impuestos a algunos a productos mexicanos como el acero, como que todo parecía que se había normalizado ya y de repente Donald Trump con esta serie de tweets que en efecto, como decías Luis, parece un anuncio solamente mediático, pero que con ese boletín en donde ya detalla cuál es la autoridad que como presidente de Estados Unidos va a utilizar para ir incrementando esos en 5% gradualmente cada mes, pues parece ser que ya es una decisión tomada, ¿no? Ahora, en efecto, Marcelo Ebrard se fue hoy, puso hasta una selfie, nunca había visto una selfie del canciller en sus redes sociales, pero con un mensaje muy claro detrás, ¿no? Con un Huawei detrás, que también Estados Unidos está en guerra comercial con China. ¿Vamos a poder salir de esta turbulencia? ¿Qué va a pasar con el TEMEC? ¿Conviene ratificar algo cuando a lo mejor para agosto tendremos 25% de aranceles? Pues como dices, lo podemos ver como un cambio de juego. Estábamos hace un par de semanas celebrando por fin el levantamiento de estas medidas arancelarias al acero y ahora estamos otra vez en esta discusión de comercio exterior y de guerras comerciales. Yo creo que para entender un poco el tema hay que poner otra vez pues los beneficios de por qué queremos o por qué querríamos tener economías abiertas al comercio entre nosotros, y es pues que el comercio y que los productos de otros países pues ejerzan presión competitiva a los productores de los mercados y que pues así los consumidores podamos tener acceso a mejores precios. Y por eso sería deseable en un primer principio tener este tipo de acuerdos y evitar este tipo de medidas. Como bien mencionas, Estados Unidos también está metido en una guerra comercial con China y ahí, bueno, México pudo haber ganado o beneficiadose de ese desacuerdo. Ahora habrá que ver cómo le va a la delegación mexicana en las negociaciones diplomáticas y en caso de que las medidas llegaran a implementarse, pues qué reacción pudiera tomar el gobierno mexicano. Claro. Luis, es un presidente Trump que básicamente se ha peleado con sus principales socios comerciales, con los europeos guerra comercial, con China guerra comercial, con Canadá en algún momento y ahora con México.
hay manera de salirse de esta, no nada más de la narrativa de redes sociales, sino de la realidad que en efecto en ambos lados de la frontera y en ambos lados también del Atlántico y del Pacífico, pues todo el mundo voltea a decir, este señor es un señor con el que no podemos hablar porque mañana nos va a cambiar la jugada y prácticamente esto podría generar que no fluya la inversión, que a lo mejor haya una depreciación de las monedas, tanto de México como de los demás, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer con Estados Unidos? Primero, prudencia. Y creo que es la actitud que ha mostrado el gobierno hasta ahora. Y no solamente el gobierno, todos los involucrados deberíamos de ser muy escépticos a lo que el presidente Trump publica en redes sociales. Incluso en Estados Unidos sus redes sociales tienen muy poca legitimidad. Entonces, coincido que el comunicado que puso la Casa Blanca después del tuit le da un poco más de seriedad a la cosa. Sin embargo, habría que destacar, y hay que ver el detalle del comunicado, todavía no hablan de productos. Entonces, ¿a qué le van a poner aranceles? No sabemos, y esa es la clave, no solamente de la negociación, sino también de la preocupación que podríamos tener en México. Entonces, con Trump siempre hay que tener prudencia y hay que calmarnos. El tiempo normalmente habla y yo soy de los que de los que pienso que el arancel del 5% simplemente no solo es un juego mediático, es un juego electoral, plenamente electoral. Y en ese contexto hay que entenderlo y tomarlo con calma, como se notó en la carta del presidente. Oye, hay quien dice que incluso no tendría ningún efecto porque como el peso se depreció, entonces ese 5% al final no afecta nada. Positivo, ¿no? Podría tener un efecto positivo para México por... ¿Por qué no explicas a la gente así claramente como economista, como si tuvieras una clase de Q1? Porque de verdad yo sí siento que falta muchísima comunicación por parte de este gobierno. Yo sí he criticado siempre que esté concentrada toda la comunicación en una sola entidad, en un solo personaje que es Jesús Ramírez y en el mismo presidente. Yo creo que los secretarios sí deben tener mucha más libertad para poder salir a comunicar. Hay fantásticos secretarios que comunican muy bien, pero que no están prácticamente con la boca tapada para poder hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué no explicas rápidamente? Está muy fácil. Las empresas mexicanas que venden en Estados Unidos venden en dólares, subió el dólar, entonces van a vender a mejores precios. Nos va a llegar más dinero a México. Nos va a llegar más dinero, incluso podría impactar en el crecimiento, otra vez, pero todo esto con prudencia. Pero esa es la explicación, aumentan los precios, básicamente. Mucho que hablar de este tema, también incluso las reacciones políticas, ¿no? Las reacciones de algunos actores, ex cancilleres como Jorge Castañeda, que yo siempre digo que extraño al canciller que fue y no me gusta ver al tuitero enojado que está en las redes sociales poniendo cosas que de repente es, ¿por qué a lo mejor propone y nos dice qué haría él, qué habría hecho él distinto? Pero muchos otros, senadores, diputados de partidos de oposición, que en lugar, a diferencia de José Antonio Meade, que la verdad reaparece de repente en redes sociales y pone este mensaje llamando a la unidad, porque yo creo que sí es un momento en el cual al margen de lo que quieran pensar de que el llamado a la unidad de repente puede invisibilizar los problemas que tenemos, sí, sin duda, pero al mismo tiempo creo que es un momento político en el cual la afrenta es tan grande y el actor con el que nos estamos enfrentando tan asimétrico que no hay otra manera de actuar. ¿Cómo lo estás viendo tú? Digo, después puedes decir que estoy completamente equivocado. No, yo creo que por supuesto tienes razón. Al final del día, como bien dice él, lo que está sucediendo con Trump no le está hablando en realidad a los mexicanos. Eso hay que entenderlo. No le está hablando a México, le está hablando a sus votantes. Entonces yo creo que está muy bien que como país entendamos que esto es una cuestión de estira y afloje, donde solo se trata de prudencia y de esperar a que en realidad se resuelva por otros medios, que no necesariamente va a ser el Twitter o demás. Al final de lo que se trata es, si se siguen con los canales institucionales de ambos países, de la ratificación de los tratados, a largo plazo nos va a beneficiar a los dos. Y creo que lo que podrían hacer las personas que no han entendido que la importancia de que juntos aboguemos por este cambio para que se apruebe y demás. No funciona, creo que en este momento sí no funciona dividir, sino... Ahora, ¿la carta te gustó? ¿Perdón? ¿Te gustó la carta del presidente López Obrador a Trump? Me parece que está muy bien, muy prudente. No estoy seguro que sea realmente lo que nos va a funcionar. Igual y tampoco es para él, igual es también para consumo interno. Es para consumo interno, es lo mismo que pienso yo. No creo que esté dirigida a Trump. Así como el primero es interno, esta carta es interna también. ¿Alguien tiene un contrapunto? Yo ahí difiero un poco, sí. O sea, de esa carta yo rescato sobre todo de lo que se trata el colaborar de manera internacional entre muchos países, que es buscar el desarrollo económico en absolutamente todos los rincones del mundo. Y creo que la carta abona en ese sentido. La migración es una válvula de escape. Tienes una olla express en la que de repente vas como desafando
la tuerquita de arriba y salen algunas personas, pero en realidad el problema de fondo, el problema estructural es eso, la falta de oportunidades aquí y en Centroamérica. De la pues, carta, abonar en ese sentido no es solo hablarle a un electorado nacional. Claro. Yo la carta nada más le quitaría lo de chimuelos y que nos, Ojo por ojo. Ojo por ojo, Diente nos por quedaríamos además sin ojos y chimuelos, ¿no? Pero bueno. De la carta y las reacciones. Yo creo que es importante aquí también recordar que los consumidores en Estados Unidos también pierden. Claro. Entonces, los principales guacamole. afectados, y si te metes al Wall Street Journal y ves los titulares, todo es acerca de qué industrias van a perder, a cuánto equivale un impuesto, 5% de las tarifas, qué pasaría en ciertos mercados si llegan al 25%. Entonces, yo creo que también es importante no perder de vista que si bien puede ser una estrategia electoral, también tiene costos para Trump en su país, y eso también es de cierta manera es un freno para este tipo de medidas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque justo, o sea, si tú ves la reacción de las bolsas, todas cayeron, y esas también es parte del electorado estadounidense, y pues también representan ciertos intereses que pues Trump tendrá que tomar en cuenta y en consideración, y pues hay perdedores y ganadores de todas partes. Y si te pones como Trump con China, Trump con Europa, un poco el rol también que le queda a México es, si bien Estados Unidos se está especializando en servicios, México tiene que ocupar ese lugar de manufacturas. Y entonces centrarnos en que de ambos lados pueda haber un win-win, y creo que la carta también llama a eso, a la colaboración. Ahora, al margen de la carta y al margen de todo eso, hay que seguirle apostando a la ratificación del TEMEC, porque si en efecto, si logran ellos realmente instrumentar esta política de aranceles escalonados de aquí al verano, tiene sentido tener un tratado de libre comercio cuando tenemos en algunos productos, aunque no sepamos cuáles sean todavía, pero pensemos que de repente ponen a 5 o 7 productos mexicanos un arancel del 25%. O sea, legalmente, ustedes son abogados, son economistas, pero legalmente eso funcionaría, políticamente debemos seguir apostando por esta integración económica, o de plano sería ya momento también para decirle, pues señor, o sea, si usted quiere caos, si quiere ser Thanos en América del Norte, pues adelante. Yo creo que sí vale la pena seguir con la aprobación del TEMEC. Definitivamente, desde que se aprobó su homólogo, el Telecán, la cara del país cambió, es verdad, con muchas desigualdades regionales, pero definitivamente lo que sucedió en el país a través de esa rectificación no seríamos el mismo. Si bien ahorita existirían quizá problemas hasta agosto o incluso hasta más, a largo plazo sería lo que más nos convendría, porque como bien dice ella, el contrapeso de Trump van a ser sus votantes, apoyados quizá desde México, pero tarde o temprano esas medidas van a caer de una u otra forma, mientras que el nuevo tratado se va a mantener por años y nos va a redituar muchísimo, como ya sucedió en algún punto. La visita de Ebrard en Washington, a pesar de que ahorita no están los secretarios que los quiere reunirse, sino hasta el miércoles, ¿será productiva? Que hable con los amigos de México allá, con legisladores, think tanks, alguien más, empresarios. Empieza la estrategia. En realidad, como tú dijiste al inicio, esto es una nueva etapa en la relación y tendríamos que esperar a ver cómo se consolida el asunto de las tarifas. Yo también coincido, el TEMEC tiene que ir y todos lo vimos, está ya en el Senado, entonces los proyectos se tienen que terminar y este gobierno desde el inicio decidió ir con el TEMEC y pues debería de terminar ese proceso. Claro. Y eso que a muchos de los activistas de derechos digitales, a muchos de los activistas porque no haya tantas patentes para farmacéuticos, no nos gusta el TEMEC, pero sin duda pues ya se trabajó tanto en ese sentido, si ya se pasó incluso de administraciones, de la de Peña Nieto a la del López Obrador en México y en Canadá también, que al principio no estaba tan de acuerdo con la renegociación, que al principio no estaba tan del lado de México. Si al final se trabajó tanto, pues ya que lo ratifiquen, ¿no? Pero bueno, hagamos una pausa. La austeridad del gobierno de la 4T no ha generado ni empleos ni consumo interno, pero dedica millones a programas sociales, dicen los empresarios. ¿Es este el camino correcto a seguir? Regresamos con este tema punto y contrapunto.